Jóvenes, tengan ustedes buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra eh, videoconferencia número 13. Ujú. A ver. Entonces vamos a iniciar. Bien, esta es nuestra videoconferencia número 13 denominada el duelo. Duelo. Bien, solamente para hacerles recordar que ya está habilitado el foro, ¿ya? Para que participen. Hay una pequeña noticia para debatirla. Y también que la T4 ya está habilitada, es un cuestionario, es con su MADI. Chicos, por favor, procuren, ¿no? En lo posible, pues, eh, mostrarse en la cámara, ¿no? Cuando sea su evaluación. Hay casos en los que el estudiante no está, apaga la cámara, ¿no? O se le apagó la cámara, ¿no? No sé, asumo que sea involuntario, ¿verdad? Está en el anuncio, Daniel, está en el anuncio. Darle, está en el anuncio. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿ya? Y es preferible, pues siempre, en este caso yo mi cámara la puedo mover, ¿no? La puedo mover, ¿no? Para poder, ¿no? Que se pueda visualizar. Si es una laptop, la puedes mover también, ¿ya? Procuren de que, ya saben, la recomendación es que sea el trabajo en una computadora y no en un celular. Chicos, entonces no olvidarse desarrollar o participar en su foro de debate y desarrollar la T4. Nuestro tema, vamos a ver introducción, conocimientos previos, el duelo, etapas del duelo, tipo de duelo, determinantes sociales, algún caso de reflexión y las conclusiones. En primer lugar, es importante que podamos establecer el logro de sesión, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante explica el proceso del duelo, sus etapas, los tipos y el proceso para afrontarlo teniendo en cuenta los determinantes sociales, sus manifestaciones psicológicas y sus formas de experimentación. Lo primero que vamos a participar es en un Mentimeter para que ustedes van a responder una preguntita, ¿ya, chicos? Entonces yo les voy a pasar, ahorita les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan responder a la pregunta. ¿Ya? Es una pregunta sencilla nada más. A ver, ¿me confirman por favor, chicos, si pueden ingresar a la herramienta? Confírmenme si pueden ingresar a la herramienta. Listo, sí se puede, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta es sencilla, ¿ya? La pregunta es sencilla para este Mentimeter. Dice, ¿qué sentimos al perder a un ser querido? ¿Ya? Yo voy a compartir mi pantalla eh, para poder ver sus respuestas. Ya, por ejemplo, acá nos está, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué sentimos al perder a un ser querido? Tristeza, soledad, ¿qué más? Dolor interno, muy bien. Otro coincidió con soledad. Están decaídos, depresión, ya, muy bien, chicos.
ira, incredulidad, ujú, angustia, ya, nadie más, chicos, ahí nada más se animan, no importa si lo repiten, tristeza, ya, dolor, ya, bien. En realidad eso es lo que generalmente las personas manifestamos, ¿no? O de repente si nosotros recordamos qué hemos sentido de repente en la pérdida de un familiar querido, pues eso, depresión, estamos decaídos, dolor interno, tristeza, soledad, ira, incredulidad, que no podemos creerlo, la melancolía, ¿no? Mucha nostalgia, etcétera, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, gracias por participar. Vamos, continuamos con esta parte. No hay problema, Nicole. Así a veces nos falla la señal. A mí también me ha pasado. Ya ustedes saben, ¿no? En algún momento me ha pasado eso. Ujú. Bien, entonces les voy a ver si ustedes han leído ya, si ustedes han ingresado a, eh, han revisado un módulo anteriormente, con anterioridad, entonces le van a poder responder lo que está en pantalla y les voy a compartir. A ver, vamos a ver si lo pueden llenar. Y después me dicen cuánto sacan de puntaje. ¿Ya, chicos? Pero primero confírmenme si pueden ingresar. Confírmenme si pueden ingresar. Chicos, ¿me pueden confirmar si pueden ingresar a esta herramienta? Sí podemos ingresar, profesor. Sí, maestro. Ah, Bueno, ya, por mi listo. parte sí. Listo, muy bien. A ver, vayan desarrollando y a ver, después me ponen cuánto puntaje lograron hacer.
Chicos, comparten su puntaje para ver cómo vamos. Si es que los que ya terminaron pueden compartir su puntaje. Chicos, si ya terminó uno, por favor, compartan su puntaje para ver cómo van. A los que les parece difícil es porque seguramente no han revisado el módulo. ¿Listo, chicos? ¿Terminamos? Puntajes, puntajes, a ver. Ajá. Darley dice que está un poco difícil. Sí, Ah, profesor, está lo que difícil. pasa, lo que pasa es que la verdad, no lo han leído, ¿verdad? El módulo, ¿verdad? Bien, chicos. Luego me dicen su puntaje, ¿ya? Vamos a continuar. Estamos sometiéndolos a prueba ahí. Ujú. Bien, jóvenes. Acá hablamos del duelo, ¿verdad? Estamos hablando del duelo. Y para el duelo vamos a ver las manifestaciones psicológicas del duelo. ¿Cuáles son estas manifestaciones psicológicas del duelo? La soledad, por ejemplo, que se traduce en buscar alejarse de todos, sentimiento de abandono por parte del ser querido. Entonces, cuando una persona está en duelo, no quiere estar solo, es parte del duelo estar solo, ¿ya? Y también existe lo que se llama depresión, que se manifiesta por el llanto incontrolado, deseos de morir incluso y hasta perder el propio sentido de la vida, ¿no? O sea que ya no le encuentra sentido de la vida si no está esa persona. Entonces es importante tener en cuenta que son parte de las manifestaciones psicológicas del duelo, la soledad y la depresión. Y las formas de experimentar el duelo pueden ser dos, ¿no? En este caso aquí, ¿no?
A ver, ¿a cuál te refieres? ¿A estas? Ah, pero son manifestaciones psicológicas, pues. Ajá, ya las vamos a ver. Las vamos a ver incluso en un videíto. Ajá. Las formas de experimentación del duelo son la normal, ¿no? En la que la mayoría de las investigaciones coinciden en que el duelo ante la muerte de un ser querido es una reacción humana normal, por extrañas que sean sus manifestaciones, pero es normal. Pero ya hay una forma de expresión del duelo que se llama patológica. Lo que lo diferencia de la tristeza patológica, no solamente a través del chat, el puntaje a través del chat, nada más. Lo que la diferencia, la tristeza patológica de la tristeza normal es la intensidad de los síntomas. La duración, por ejemplo, de un duelo, en este caso normal, es de entre 6 a 12 meses. Pero sin embargo, de un duelo patológico puede ser que más allá de un año, ¿ya? Y aparecen síntomas que no tienen las personas normales, como por ejemplo las alucinaciones o ideas delirantes, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver un video que nos habla acá de las etapas del duelo. Y le vamos a prestar atención, ¿ya chicos? Vamos a ver acá, vamos a compartir pantalla. Prestemos la atención un momento. Es bien, bien claro, bien didáctica la explicación que nos da Manuel Escudero, un psicólogo clínico. A ver, prestemos la atención un momento. El duelo es un proceso de adaptación psicológica a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas. En este proceso se pasa siempre por unas fases. Estas fases se caracterizan porque no tienen que ser consecutivas y una vez pasadas se pueden volver a pasar como fase normal del proceso. Estas fases son, primero, negación. La persona no se lo puede creer y no acepta la pérdida. Segundo, negociación con la realidad. Es una etapa en la cual se intenta poner soluciones a la situación de pérdida. A veces son soluciones irreales, pero que ayudan a ir elaborando la situación nueva y adaptarse a ella. Puede ocurrir que el doliente negocie con la vida o con el destino para que a cambio de algo se reponga la pérdida. Por ejemplo, ¿y si dedico mi vida a ayudar a los demás, podré entonces despertarme y descubrir que todo ha sido una pesadilla? O retrocede al pasado con la idea que las cosas hubieran sido diferentes si hubiera hecho otra cosa. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si? Es decir, no acepta que el ser querido ha desaparecido e intenta de forma mágica que sea restituido. Aunque poco a poco, en esta fase, la persona doliente va viendo que las cosas son como son y no pueden cambiar, y va adaptándose a pequeñas cosas de la vida cotidiana. Es decir, va encontrando soluciones en su vida real y cotidiana al problema de la adaptación a su nueva situación vital, emocional y social sin la persona querida. La tercera fase es la depresión, tristeza. En esta fase la persona se siente triste, abatida, sin ganas de nada. Normalmente la persona que padece el duelo, recordemos que es un proceso difícil que conlleva sufrimiento hasta que se pasa la fase del mismo, suele valorar el estado de ánimo depresivo que padece como normal. Y tienen razón. Es normal estar tristes ante la pérdida de un ser querido, aunque hay que estar vigilantes a que esa tristeza no pase a ser una depresión real. La fase cuarta es la ira. Después de la tristeza, y a veces junto con ella, aparece un estado de cabreo con el mundo, de enfado, de irritabilidad, sentimientos de injusticia, de desamparo, de rebeldía, que se pueden manifestar con conductas o actitud agresiva u hostil con el entorno. La quinta fase es la aceptación. Al final las emociones se reequilibran y se canalizan poco a poco de forma correcta al entorno y a las personas que nos rodean. Los pensamientos se adaptan a la realidad y vuelven a ser funcionales y las conductas se adaptan a nuestra realidad cotidiana.
Los recuerdos de la persona perdida se colocan en su sitio y las emociones dolorosas del proceso de adaptación dan lugar a unos sentimientos menos intensos y algunas veces incluso agradables, al recordar con cariño a la persona perdida. Así termina el proceso del duelo. Estas fases y su duración varían de persona a persona, pero pasar por todas ellas es el proceso de ajuste normal, por lo que, en caso que no aparezca ninguno de los síntomas patológicos que he mencionado en un vídeo anterior, lo único que tenemos que hacer es apoyar emocionalmente a la persona que está pasando el proceso de duelo y esperar a que el proceso termine por sí mismo. En caso que aparezcan síntomas que nos indiquen que este proceso no se está desarrollando de forma normal, hay que acudir a un especialista lo antes posible para iniciar un tratamiento específico. Bien, chicos. Creo que está claro, ¿verdad? Es bastante didáctico. ¿Mm? A ver, ¿dónde está? Ajá. Entonces, a manera de repasar lo que ha manifestado, en el video tenemos la etapa de negación, la etapa de ira, la etapa de negociación, la etapa de depresión y la etapa de aceptación. Nos dice que son manifestaciones normales, que todos pasamos por esto, ¿ya? Todos pasamos por estas etapas, ¿no? Al inicio, pues definitivamente no lo podemos creer, parece que fue una pesadilla, un sueño, pero es importante que podamos, pues, enfrentarlo, ¿no? Entonces, y, ajá, la segunda era la ira, ¿no? La ira, ¿no? La tercera, la negociación, la cuarta, la depresión y la quinta, la aceptación. A ver, lo revisamos, no hay problema, ¿no? Pero están estas etapas porque en una de ellas, pues dice la ira, incluso ¿cómo se llama? El psicólogo dice, pues, ¿no? En la cual, pues, te cabreas con el mundo, dijo su término, ¿no? ¿No? A ver, no hay problema, si gustan les paso el enlace, un ratito les paso el enlace, no hay problema, les paso el enlace para que lo puedan ver. Un ratito, chicos, ahorita les paso el enlace, no hay problema. La idea es que quede claro, no nos confundamos. Un momentito, chicos. Ahí están. Bien, entonces estamos hablando de estas etapas, ¿verdad? La negociación, perdón, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ahora, es importante que tengamos, perdón, es importante que podamos establecer y podamos ver que estas etapas, estas fases, producen energía, ¿verdad? Hay un nivel de energía, ¿no? Y que vemos así como si fuera pues la curva de la inflación o del dólar que sube y baja o los precios, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, digamos acá, vemos que hay en estas etapas, en la negación, pues definitivamente hay como decimos en términos coloquiales, un bajoneo, ¿no? Es la negación, la sorpresa, el miedo. Pero después viene la ira, la cólera, la indignación, el resentimiento, ¿no? Estás muy enojado con la situación, hasta contigo mismo, ¿verdad? Luego viene una etapa, pues, de negociación, que es, ¿no? Una especie de incertidumbre, ¿no? Estás en conflictos. Una etapa de depresión, donde está la tristeza, la frustración, la nostalgia, ¿no? Y con el paso del tiempo, esto demora, pues, entre 6 a 12 meses, luego llega a la etapa de la tranquilidad o la confianza, denominada, pues, la etapa de aceptación, donde al final tú te das cuenta, reflexionas pues de que por más llanto que tengas, por más tristeza que tengas y por más melancolía, pues tu ser amado, tu ser querido no lo vas a traer al mundo de nuevo. Y al contrario, pues te pones a pensar, pues, ¿no? ¿Por qué tengo que ser egoísta? Pues, ¿no? De repente está enfermo, ¿no? Entonces está descansando, tuvo una muerte, ¿cómo se llama? Que fue, digamos, una muerte sin dolor, no sé, entonces es importante el dejarlo ir.
¿no? Como nos dice Adriana, dejar ir, ¿no? Ya pasó. Y entendamos pues que la vida continúa y que tenemos que seguir afrontando la situación, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces existen tipos de duelo, ¿ya? Hablamos de un duelo normal, ¿no? Que los que mencionados, ¿no? Mencionamos que es parte de la vida, ¿no? Y que dura un tiempo entre 6 a 12 meses. Luego hay otra etapa que se llama el duelo anticipatorio. Esta etapa se presenta antes de que la pérdida se produzca y es habitual, pues, cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad terminal, pues, ¿no? De repente tiene un cáncer o otra enfermedad, pues, de repente que muy grave, que en la cual el médico, pues, te dice, pues, que va a tener 4 meses, 6 meses, un mes, ¿no? Entonces, y que hay que brindarle calidad de vida. Entonces, la persona ya entra en una etapa de duelo desde ya anticipadamente, lo tienes físicamente a la persona, pero sabes que va a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico te dice eso y poco a poco va a empeorar, ¿no? Entonces, uno que se está preparando, ¿no? ¿Verdad? Ya va haciéndose la idea. Después hay una etapa que se llama duelo ausente, cuando la persona no experimenta algún cambio ante la pérdida del ser querido, ¿no? O sea, no muestra eso. Es decir, la persona niega que los hechos hayan ocurrido, por lo tanto es una etapa de negación prolongada, ¿no? En la que el individuo sigue evitando la realidad, o sea, tú no quieres aceptar la realidad, ¿no? A pesar del tiempo, no lo aceptas, ¿verdad? Y también existe un duelo retardado, cuando se tarda en reaccionar ante la pérdida, ¿no? También recibe el nombre de duelo congelado, ¿no? Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Y lo que pasa es que en algún momento dentro de una familia eh, ante la muerte de un familiar, pues todo el mundo se derrumba. Entonces hay una persona, ¿no? Que tiene que ser el fuerte, que tiene que darle valor, ¿no? Ayudar frente a los trámites, a las cosas que se tienen que hacer. Entonces esa persona prácticamente pospone su duelo, ¿no? Y ayuda, brinda apoyo, consuelo, ¿no? Trata de mantener la serenidad, la calma, ¿no? Entonces, pero prácticamente su duelo no lo está exteriorizando, ¿ya? Lo está retardando. De repente pasa y con el tiempo, ya después que ya pasó todo, a la semana recién se derrumba, ¿no? Y va a exteriorizar prácticamente sus sentimientos, ¿no? Su tristeza. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, existe también un duelo crónico o patológico, ¿no? Cuando pues la duración pasa los 12 meses y a veces no llega a ninguna conclusión satisfactoria. Es una clase de duelo sin resolver, ¿ya? Entonces, que no disminuye a pesar del tiempo que pasa, ¿no? O sea, sigue ahí. Por eso se llama duelo patológico. Ahora, existe un duelo inhibido, ¿no? Se niega la expresión del duelo, ¿no? Porque la persona no afronta la realidad de la pérdida, se produce cuando hay una dificultad de expresar los sentimientos. ¿Qué es lo que pasa en este duelo? La persona no expresa sus sentimientos. Sin embargo, ¿no? Cuando una persona no expresa lo que siente, no lo dice y se lo guarda, nuestro cuerpo es el que lo manifiesta a través, ¿no? De, digamos, malestares, ¿no? Asociados, ¿no? Digamos, a esta pena, a esta tristeza, ¿no? Se le llama, ¿no? Quejas somáticas, ¿no? Dolores somáticos. O sea, tu cuerpo va a expresar de alguna forma, ¿no? Tu dolor, tu pena. ¿No ves que no lo has expresado, no lo has llorado? Hay un duelo desautorizado, ¿no? Son deslegitimados por el entorno de esta persona o la sociedad en su conjunto, ¿no? No se acepta. El tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de este, ¿no? Entonces es importante que esto sea, nadie quiere aceptar el esto. El duelo psiquiátrico, este es un duelo que trae consigo muchas conductas destructivas, ¿eh? Esto ya es malo, ya va a perjudicar a la persona, ¿no? Ahora,
cuando hablamos del duelo psiquiátrico, ¿no? Estamos diciendo, o se refiere a cuando las sintomatologías experimentadas ante la pérdida entran en condiciones similares a las de un trastorno mental. Entonces, un duelo psiquiátrico ya definitivamente sus síntomas, ¿no? Se convierten en un trastorno mental. Por ejemplo, el maníaco. El dolor se considera inútil al considerar que la muerte no tiene ninguna importancia. Luego evoluciona hasta desarrollar un cuadro depresivo. Las conductas maníacas se representan por un cambio intenso de estos estados emocionales, pasando de la tristeza a la alegría y viceversa, sin ningún sentido o razón. Entonces, quiere decir que esta persona ya está en una etapa muy difícil y probablemente pues necesita medicación. Delirante también. Hay una etapa delirante. Dice, el paciente está convencido de que el difunto sigue estando vivo y se comporta de acuerdo a eso. Estas ideas recurrentes producen una alteración de la conciencia y llevan a que se observe a la persona perdida como si estuviera con vida o cerca. Histérico. El paciente se identifica con el difunto e incluso trata de parecerse a él. Todas estas son manifestaciones del duelo psiquiátrico. Obsesivo. Se hace muy intenso el sentimiento de culpa que suele acabar en una depresión grave y prolongada. La pérdida ocasiona que el individuo entre en pensamientos recurrentes sobre la persona o la situación que ocurrió su muerte, ¿no? Que ocasionó la muerte, ¿ya? Y melancólico es una depresión muy intensa, ¿no? Y hay una pérdida de la autoestima, ya la persona se abandona, como dicen, ¿no? La sintomatología es más intensa en cuanto al estado de ánimo decaído y depresivo y suele pensar, ¿no? Las personas suelen pensar en quitarse la vida e intentarlo, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, ¿no? No es, hay casos en que las personas pues dicen, gritan, expresan su dolor, yo me voy contigo, ¿no? Cosas ya tienen que ver pues con un estado de duelo psiquiátrico. Ahora, ¿cuáles son los determinantes sociales que influyen en el duelo? ¿No? Existen determinantes sociales. Por ejemplo, el apego o tipo de relación afectiva que haya tenido con la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú de repente conoces a alguien, ¿no? De repente, ¿no? De repente es amigo de tu primo, ¿no? Pero él ha tenido una relación cercana, ¿no? Entonces de repente fallece, pero como tú no has tenido el apego, una relación afectiva, bueno, pues no va a ser tu duelo igual al de la persona que ha sentido mucho afecto por él, ¿no? Entonces, son determinantes sociales, ¿no? Que influyen en el tipo de duelo. Por eso es la cercanía de convivencia y relación que tuvo con la persona fallecida. Cuando hay bastante cercanía, pues el duelo es más duro, ¿no? Es un duelo más fuerte, digamos, en el sentido de que hay más tristeza, ¿no? De repente depresión, melancolía, etcétera, ¿no? Hay más cercanía de la persona, ¿no? Ahora, si fue una muerte intempestiva o si estuvo anticipada, esta situación genera impactos diferentes, ¿no? De repente, pues si cuando a una persona le dice, pues, que el familiar está en una enfermedad terminal, pues si aproximadamente tiene, pues, un tiempo de vida, tú ya te estás preparando, o de repente, si es una persona mayor, tiene dolencias, ¿no? En algún momento has podido imaginarte, bueno, pues tendrá que irse, ¿no? No queda otra, pues no nos podemos negar a eso, ¿no? Ya está malita, su situación es cada vez más complicada, ¿ya? Entonces, como que uno ya está preparado. Pero también puede pasar de una muerte intempestiva, o sea, estos determinantes influyen en la forma del duelo. ¿Por qué? Porque de repente, pues, una persona joven, en todo su apogeo, en toda su juventud, de repente una muerte intempestiva, un accidente, o qué sé yo, entonces, o un asesinato, ¿no? Entonces, eso también influye en el tipo de duelo, ¿no? La forma en que llega la muerte también es muy impactante para determinar su impacto en las personas cercanas, ¿no? Entonces, el tipo de muerte que lleva. Ahora, también hay otro determinante que es si es que la persona que se ha ido, ¿no? Si se dependía en este caso de la persona que se ha ido. Puede ser que los que quedan en casa
de repente dependían económicamente de esa persona que se está yendo. Entonces, es otro tipo de manifestar el duelo, ¿no? ¿Cómo influye? Ahora, el tipo de creencias religiosas también, ¿no? La cultura, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, el haber tenido experiencias previas como el duelo superado es beneficioso para el impacto de la nueva pérdida. Pero si aún no fuera superado, el impacto será más doloroso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si en algún momento nosotros ya hemos experimentado la pérdida de un familiar, probablemente el impacto no sea tan grande porque de repente esta persona ya estaba malita, ¿no? Como que ya tuviste un poco de experiencia o ya pasaste por ese dolor, pues ya sabes cómo es, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Podría ser que de repente todavía no ha superado el fallecimiento de un familiar y llega el fallecimiento de otro. Entonces, puede ser, ¿no? Los casos de COVID, ¿no? Han sido bastante difíciles, ¿no? En nuestro país, ¿no? Incluso yo conozco que familias completitas, así, completas, desaparecieron, ¿no? Ojo, esposa, ¿no? Así, hermanos, mamá, hijos y esposos, ¿no? Muy difícil. El tener el soporte de la familia, amigos y personas, ¿no? Cercanas también, ¿no? Ayuda o influye, pues, en el duelo, ¿no? Puede ser que una persona de repente tenga eh, muchos amigos, ¿no? Entonces, te brindan soporte, ayuda, este, no sé, más apoyo, entonces esa es una forma de tratar de que la persona no esté sola y se logre superar el duelo de la mejor manera. Pero también tiene que ver con el carácter también, el estilo de la personalidad. De repente es una persona bastante retraída, bastante, digamos, no es introvertida, ¿no? Entonces, el impacto que va a tener el duelo, pues, del fallecimiento de un ser querido, pues probablemente va a ser más duro. A diferencia de una persona que tiene una personalidad más este, extrovertida, tiene más amigos, un entorno, digamos, este, más social, entonces probablemente eso ayudará o le brindará mayor soporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este caso, ¿no? Coronavirus, la trágica fiesta de cumpleaños que propagó el virus en una familia y provocó la muerte de 3 hermanos, ¿no? Entonces, nosotros somos testigos de esta situación, ¿no? Porque en plena pandemia había situaciones en que el presidente y el ministro de salud decían pues que no salgamos, había toque de queda, este, para evitar pues que contagies, ¿no? Sobre todo a tus abuelos, a tus padres, a las personas más vulnerables. Entonces, en este caso es una noticia en la cual pues se celebró y se hizo una celebración de un cumpleaños en plena pandemia, ¿no? Y al final pues 14 miembros de la familia enfermaron y 3 hermanos fallecieron. Probablemente si esas personas hubieran decidido no celebrar, de repente sí la contaban ahorita, ¿no? Si estuvieran. Pero sin embargo, ¿no? Pasó eso, ¿no? Y nosotros fuimos testigos, ¿no? De que cuánta gente, a pesar de las restricciones, a pesar de las situaciones, prefería salir a fiestas, incluso tuvieron el descaro de llamar las fiestas COVID, ¿no? Que salían, a pesar del riesgo, y que esa enfermedad atraían a los adultos mayores, que eran en este caso los más vulnerables, ¿no? Porque al final la enfermedad no tuvo reparos en nada, no tuvo reparos en edad, en condición social, no tuvo reparos en, digamos, en condición física, los llevó. Es bien difícil. Bien, chicos, ahora tratamos de un poco asociar esto como a manera de conclusiones, ¿no? A manera de conclusiones. Dice, el duelo y el luto se definen como el dolor y llanto. Las manifestaciones psicológicas del duelo son
la soledad y la depresión. Las formas de experimentación del duelo son normal, ¿no? Un duelo normal o un duelo patológico. Las etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No sé si lo pudo confirmar, ¿no? De repente uno de tus compañeros entró en duda sobre el video. Los tipos de duelo son el normal, el anticipado, el ausente, ¿no? El retardado, ¿no? El crónico o patológico, el duelo inhibido, el desautorizado y el psiquiátrico. El duelo patológico presenta las siguientes manifestaciones: el maníaco, el delirante, el histérico, el obsesivo y el melancólico. Y los determinantes sociales que influyen en el duelo son el apego, la cercanía, la muerte intempestiva, la forma de la muerte, la dependencia, creencias religiosas, experiencias previas, soporte familiar y la personalidad. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando hablamos de determinantes sociales, quiere decir cómo es que nosotros nos vamos a comportar o va, digamos, a influir, ¿no? Estos determinantes. Por ejemplo, si tenías bastante apego con esa persona, su pérdida va a ser pues dolorosa, te va a afectar bastante, ¿no? Si tenías apego, cercanía. Pero si no la tenías, entonces probablemente no, pues, ¿no? Entonces no es que seas indiferente, sino que no eras muy cercano. Entonces, como no eras muy cercano, no sientes lo mismo que una persona que tiene mucha cercanía, ¿no? Que está bastante ligada a esa persona, ¿verdad? Entonces, incluso la forma de la muerte también es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si una muerte natural, ¿no? Entonces, de repente una muerte tranquila, la persona va, se acostó en la noche y amaneció, pues, de repente ya fallecido, ¿no? Y por su expresión dice, bueno, no pasó dolor. A diferencia de una persona, pues, que de repente es asesinada en un crimen, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que esa situación, por ejemplo, yo vivo en Trujillo y nosotros hemos visto en las noticias prácticamente 10 para las 7 de la mañana, pues el señor va a dejar a sus niños en su casa y lo asesina, ¿no? De disparos, un sicario. Entonces ahí el tipo de muerte incluso va digamos, a sentir, ¿no? La persona que está muy ligada, muy afectada, entonces probablemente va a sentir la ira, la, este, un poco, digamos así, la impotencia, ¿no? La cólera, ¿no? Una serie de sentimientos, quizás hasta la venganza, ¿no? Porque la muerte, digamos, el tipo de muerte que pasa a una persona. Entonces, por eso decimos, son determinantes sociales, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicos. Bien, y es importante recordar siempre el logro de la sesión, dice. Al finalizar la sesión, el estudiante explica el proceso de duelo, sus etapas, los tipos y el proceso para afrontarlo, teniendo en cuenta los determinantes sociales, sus manifestaciones psicológicas y sus formas de experimentación. ¿Mm? Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. A ver. Quiero ver si podemos, a ver, chicos. Lógicamente, ¿cómo se supera? El, el duelo es parte de un proceso normal, ¿no? Porque todos de alguna forma vamos a pasar por eso. Si nosotros tenemos apoyo familiar, soporte familiar, entonces es más fácil superar de manera asumiéndolo de manera madura, de manera reflexiva. Sé que es un momento de dolor, ¿no? ¿No? En algunas, todos hemos pasado por una situación así, ¿no? Pero ya no hay forma, ¿no? Aceptar, ¿no? La aceptación, ¿no? Con el tiempo, ¿no? No vas a aceptarlo de un momento a otro, ¿no? No lo vas a aceptar de un momento a otro, ¿no? Todos vamos a pasar por la primera etapa que es la negación.
¿no? Que no lo puedes creer, que parece que es un sueño, ¿no? Entonces, un poco de repente hasta la ira se puede manifestar porque de repente piensas que no lo atendieron bien, que de repente no, la ambulancia demoró, situaciones que se van a presentar. Pero en algún momento es importante que tengamos en cuenta esto, que toda esta etapa es normal, ¿no? Y que el promedio del duelo es entre 6 meses a 12 meses, es que más o menos uno va superando esto. Pero definitivamente, pues, no lo vas a superar si te vas a aislar, ¿no? Si te vas a deprimir y si vas a encapsularte, ¿no? Lejos del mundo, ¿no? La vida tiene que continuar, ¿no? Entonces ahora, eh, si pensamos nosotros en que de repente esa persona no, que se fue, no quiere que tú estés así, porque sí es parte de la una etapa natural, ¿no? Entonces todos vamos a pasar por eso. Los que ya fueron, los que ya no están con nosotros, simplemente nos llevan a la delantera. No hay otra forma. Chicos, estoy compartiendo, a ver, ¿podrían confirmarme si logran entrar a esta herramienta? A través del chat lo estoy compartiendo. Confírmeme si pueden ingresar, chicos. A ver. ¿Sí pueden ingresar? Pero aquí me dice que no hay jugadores. Un ratito, chicos, a ver, a ver. Mm, mm, mm. ¿Cuántos hay conectados ahí? ¿Cuántos hay conectados en el juego? Somos 12, dice. Salen 10. A ver, un ratito, chicos. A ver, vamos a ver. A ver, un ratito. 17 dice que hay. A ver, un momento. Vamos a ver. Un ratito, chicos. Ya, a ver, vamos a ver.
No puedo empezarlo, chicos. No sé qué pasó. A ver, voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Un ratito. ¿Ya lo hicieron? A ver, a ver. No me cargó a mí, chicos, por si acaso. No me cargó. Sí, chicos. No, 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 no se pudo, no, no pudimos empezar. Bueno, sí, bueno, ya no hay problema, chicos. Ha habido una confusión ahí. Bien, chicos, entonces prácticamente hemos culminado nuestra sesión, ¿ya? Nuestras... No, 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 no puedo ingresar, ¿no? No, no sé qué pasó. Yo sí quería hacerlo, pero no se pudo. O sea, me sale como si yo fuera participante y yo no soy participante.
Sí, de verdad. Aunque sea, se lo voy a pasar a través del chat. Bien, chicos, solamente quería decirles lo siguiente. No olviden de que estamos cerca a la, estamos en la evaluación T4, pero en el final se va a trabajar, va a ser un trabajo grupal. Y ese trabajo grupal tienen que hacerlo con los integrantes que están en la plataforma, ¿ya? Entonces, ten en cuenta eso, chicos. Sí, no hay duda que para la otra clase lo vamos a ver. A ver, dime, Karen, ¿qué pasó? A ver, te escucho. Profesor, la T4 es cuestionario y el final va a ser un trabajo grupal. Así es, un trabajo grupal. Sí. Ya, El gracias, cuestionario profesor. ya está habilitado, desde el lunes está habilitado. Sí, sí, profesor, gracias. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Gracias, disculpen que no se ha podido, a ver, un ratito vamos a ver la diapositiva que me está diciendo. Profesor, si mal no estoy, la T4 es individual, ¿no? Claro, la T4 es individual, sí. El único ¿De qué que es semanas grupal exactamente viene? está, creo que es 10, 11 y 12, me parece. Está yo les envié en el anuncio que les puse. Les puse un anuncio. A ver, den una miradita a su anuncio, un ratito, a ver, lo veo. En el anuncio que les he publicado, ahí está. Ok, gracias, profesor. En el anuncio está, chicos, ya por si acaso. Yo les he publicado a todos un anuncio. Ahí dice. Recomendaciones T4, dice. Las módulos 10, 11 y 12. ¿Ya, chicos? Bien, chicos, gracias. Nos estamos comunicando. La semana que viene se le va a dar indicaciones para el final, por si acaso. ¿Ya? Esperemos que no falte. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Damos por finalizada la grabación.